y de lo que vamos a hablar ahora, además precisamente con nuestro próximo invitado. Tenemos una imagen del antes y después que quiero que la dejemos de fondo para observar la realidad de Turquía y la cantidad de edificios derrumbados, siniestrados, la destrucción. Y eso va a ser el fondo de la conversación que sostendremos con Luis Leiva, que es ingeniero civil estructural, revisor estructural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del gobierno chileno, académico además de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Muchas gracias. Se ha puesto de relieve en esta conversación en torno a la tragedia en Turquía y Siria, las amnistías y la baja calidad de las construcciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, exactamente. En Turquía, como en toda la mayoría de los países, digamos, hay normas de construcción y leyes asociadas a la calidad de la construcción, pero todo indica que en Turquía esas normas, si bien existen, no fueron seguidas en la forma de vida y está a la vista los resultados, ¿no? Y ahí se ha dado como un conjunto de factores negativos que explican lo que ha pasado, digamos. La verdad es que no es normal que tantos edificios colapsen, que se vengan abajo completamente, como hemos visto en las imágenes del terremoto en Turquía. Eso no es normal, no es lo típico, es lo que no debe pasar. Es decir, las normas están hechas tienen como objetivo que los edificios no colapsen, ¿no? Y si las normas se siguen, los edificios no pueden colapsar aunque se tengan terremotos de la magnitud que hubo en Turquía. Claro. De hecho, en Chile, el 2010 hubo un terremoto de mayor magnitud, ¿ah? Y la verdad es que fue de 8,8 de magnitud y este de Turquía fue de 7,8. Y la verdad que se vino un edificio, colapsó completamente y tenía una falla de construcción. Después se investigó todo, bueno, y tenía una falla de diseño y de construcción. Pero fue un caso excepcional. Mientras que en Turquía han sido demasiados los edificios que han caído y las normas están hechas para que los edificios en un terremoto fuerte tengan fallas, tengan daño, pero no que se vengan abajo, que no es lo mismo. Claro. Y eso da cuenta de que allá las normas no se han seguido. Y eso implica la responsabilidad de que eso haya sucedido. Está tanto en el sector privado como en el Estado, ¿ah? Es importante eso. Es importante lo que usted señala. Estoy leyendo la información que se publicó a propósito de las declaraciones del presidente de la Unión de Cámara de Arquitectos e Ingenieros de Turquía. La estuvimos revisando antes de irnos a la pausa, pero por si alguien se la perdió la voy a repetir. La razón principal de esta enorme tragedia es el permiso concedido a edificios construidos sin respetar la normativa de construcción. O sea, no es solamente que los edificios se hayan construido sin respetar la norma, sino que había permiso para que eso ocurriera. Exacto. Y en una investigación de la BBC se habla de las amnistías que los gobiernos turcos han venido entregando a partir de la década de los 60, precisamente a quienes no cumplen la norma y luego cuando tienen que pagar las multas o efectivamente enfrentar a la justicia, entonces se les amnistía. ¿De qué manera eso influye en cómo finalmente se comporta también el mundo privado a la hora de construir? Bueno, es que ahí están los dos factores, ¿no? Están los factores que están las normas y el sector privado obviamente no las cumplió como correspondía y ahí tenemos el resultado, no las cumplió en un gran número de casos. Y por otro lado, a pesar de no haberlas cumplido, el gobierno, ahora aparece el Estado como personaje, el Estado concedió amnistía y ellos le llamaron algo así, una campaña de paz de reconstrucción, de eso de habilitar, de darles permiso a construcciones que no estaban con todo en regla. Eso lo hizo el Estado. Entonces, habían leyes, habían normativas que no se cumplieron por parte de los privados y el Estado, por otro lado, lo autorizó igual. Le dio permisos de edificación a todos estos edificios a pesar que no cumplía con las normas.
Y la verdad es que se juntaron los dos factores negativos, tanto el mal, porque evidentemente que hubieron proyectos de edificios que estaban mal construidos o mal diseñados. Hay que recordar que si un edificio se viene abajo, es por dos motivos. O está mal construido, obviamente, que no tiene los fierros, el hormigón suficiente, por una parte, y por otra parte puede ser también que el edificio esté mal diseñado, es decir, no tenga los elementos resistentes suficientes, ¿no? Y eso también se aprecia en algunos edificios. Hay imágenes que muestran edificios que están colapsando y que se ve que son edificios que están en una calle, en una esquina. Y en ese edificio hay locales comerciales en el primer piso que son abiertos de acceso al público, y eso implica que el primer piso está débil, y eso se llama en ingeniería tener un piso blando. Y ahí significa que si falla el primer piso se viene todo el edificio abajo. Y eso es una falla de diseño, es una falla que ya está en los planos antes que se construya. Y algo que es relevante, porque mire, quiero ponerlo en contexto. Estoy leyendo una nota de La Tercera, el diario chileno, en el que se entrevista a un geofísico y sismólogo turco que dice: se han demolido unas 6.000 estructuras. Esto fue al día siguiente del terremoto. Esto corresponde a 48.000 departamentos en total, considerando 4 pisos y 8 departamentos por pisos, equivale a 192.000 personas bajo los escombros, para que entendamos la magnitud de la tragedia y de la desgracia que significa efectivamente haberse saltado esta normativa. 192.000 personas bajo los escombros si se consideran 4 personas en cada departamento. Unas 8.000 personas han sido rescatadas, otras 184.000 están bajo las ruinas. Dado que en promedio solo se rescata una persona de cada 25 atrapada bajo los escombros, solo el 5% de los que esperan ser rescatados tienen posibilidades de sobrevivir. Esto se dijo al día siguiente, cuando los días posteriores efectivamente el número de edificios que se fue cayendo, que se fue derrumbando, y las víctimas que empezaron a aparecer fueron mucho mayores. Le quería consultar la información respecto de cómo hay que diseñar un edificio en zonas sísmicas, o cómo hay que construir un edificio en zonas sísmicas, como es Turquía, como es Chile, como es México, como es Perú. Está disponible, ¿no? Sin duda, sin duda. Y la verdad es que la parte técnica y la parte legal, las leyes, las normativas están y son buenas en todos lados, o son aceptables por lo menos en todos lados. De hecho, en Chile se han hecho congresos de ingeniería antisísmica mundial, congresos mundiales de ingeniería antisísmica, en la cual han venido gente de muchos países, incluyendo ingenieros de Turquía. Y eso, bueno, todos los países sísmicos, como el caso de Japón, el caso de Turquía, el caso de Chile, todos los países tienen normativas adecuadas. Si uno va a las normas, están buenas, digamos, solo que no las siguen. Ese es el problema. No se fiscaliza que se sigan, entonces hay responsabilidad doble, tanto, como digo, del sector privado como del sector estatal, que permite que eso suceda. Porque además, profesor, entiendo, no estamos hablando de construcciones antiguas, que las hay en Turquía, ¿no es cierto? Estamos hablando de periodos, pero de siglos o milenios, incluso antes, ¿no es cierto?, anteriores, que uno podría justificar que pudieran no resistir un terremoto. Estamos hablando de construcciones nuevas o más recientes. ¿Desde qué época en adelante existen condiciones, o en Chile, por ejemplo, hay edificios que han soportado terremotos, sismos fuertes, incluso más altos que el de Turquía? Sí, claro. Sí, el problema en Turquía es que evidentemente la edificación antigua no están hechos bajo la normativa y hay que reforzarla en caso necesario. Pero también se vinieron abajo edificios absolutamente nuevos, edificios que estaban en venta y que tenían como argumento de venta que estaban bien construidos, que eran antisísmicos o algo así. Era como un argumento de venta, como digo, y se vinieron abajo igual. Y como digo, eso no es aceptable. No es aceptable bajo ningún punto de vista. Profesor, solo para terminar, y porque es importante también mirar hacia adelante y lo que pasa en nuestras realidades, ¿no es cierto?, en los países de Latinoamérica, que están sobre placas, que efectivamente se están moviendo permanentemente, que hay energía acumulada, que provoca sismo y que va a provocar otros sismos más adelante. Así es. El mensaje que usted señalaba, que se había entregado desde el Estado turco, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de distintos gobiernos que amnistiaron a las construcciones que no cumplían con los requisitos y hablaban de una paz de la construcción, ¿no es cierto?, un mensaje con el que se intentó vender cierto acuerdo, y las gestiones que generaron los gobiernos para impedir que se multaran o se castigaran a los constructores que faltaban a la norma. Sin embargo, esto ha derivado en esta tragedia. ¿Qué es lo que
Es importante que la ciudadanía les exijan a las autoridades cuando de repente se arman estas campañas que permiten pasar por alto las condiciones de edificación, no solamente en materia sísmica, en materia de, por ejemplo, soporte de la cantidad de personas. Aquí también tenemos en Santiago de Chile o en otras partes del país construcciones que se han levantado, y lo mismo pasa en Latinoamérica, que han justificado pasar por encima de la norma y que luego no se pueden detener porque ya están construidas, porque ya fueron compradas por personas. Se provoca un problema social. ¿Qué es lo relevante a la hora de respetar la norma y lo que tiene que exigir la ciudadanía y por qué es tan importante? Lo relevante es que las normas se cumplan, porque no tiene sentido tener normas que no se cumplan, digámoslo así. Y las normas, para que se cumplan, tienen que cumplirse en varias etapas, ¿no? En la etapa de diseño, cuando se definen los planos de un edificio, tiene que haber una revisión. Eso existe en Chile, el concepto de revisión estructural, desde el año 2002. Que todos los proyectos de edificios tienen que ser revisados por otro profesional, ¿no? Entonces ahí se revisa si el proyecto está bien, el proyecto, ¿no? Después viene la parte de construcción, y la parte de construcción tiene que, fuera de haber un constructor, etcétera, tiene que haber un inspector de obra, una persona que vigila de que el proyecto se haga de acuerdo a los planos, que se haga exactamente tal como está especificado y que no se baje la calidad de ninguno de los elementos de la construcción. Entonces, se necesita una suerte de control y fiscalización en las dos etapas, la etapa de diseño por una parte y la etapa de construcción por otra, y eso evidentemente tiene que ser seguido, respetado y obligado, digámoslo así. Entonces, las normativas están, sí. Las normas de construcción están en Turquía, sí. El asunto es que se cumplan. Claro. Y se cumplan en todas las etapas, y se cumplan por los ingenieros, por los constructores, por los arquitectos, digamos, por una parte, y también el Estado vigile que eso así se produzca, digamos, que ese control exista. Y no solamente pensando en la posibilidad de grandes sismos como el que sucedió en Turquía, como el que hemos tenido también aquí en Latinoamérica, sino que además pensando, por ejemplo, cómo en otras condiciones se puede afectar no solamente a quienes habitan un edificio, sino que también los barrios, ¿no es cierto? Eso también es relevante cuando se piensa en construcciones en altura y cómo se congestiona también una zona que no está preparada para aquello. Muchas gracias, profesor Luis Leiva, ingeniero civil. Dígame, por favor. Decir solamente para terminar que la normativa tiene como objetivo que no se afecten las vidas de las personas. Eso no puede permitirse bajo ningún punto de vista. Muchas gracias, profesor Luis Leiva, revisor estructural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del gobierno chileno, académico además de la Universidad de Santiago, conversando precisamente lo que ha estado en el foco hoy, más allá de los rescates en Turquía, y que tiene que ver con la razón por la que se vinieron tantos edificios abajo, lo que estaría también detrás de la cantidad de miles de fallecidos producto del sismo. Muchas gracias, profesor. Gracias.